¿Sientes que tu futuro se ve amenazado por tus vecinos de otras razas? La gran sustitución es una teoría conspirativa que cree que los blancos cristianos de Europa y Norteamérica están siendo sistemáticamente reemplazados a través de la inmigración masiva y el crecimiento demográfico. Conversamos sobre la teoría del gran reemplazo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la idea del gran reemplazo o la gran sustitución, teoría conspirativa propuesta, entre otros, por el novelista francés René Camus y aceptada ampliamente por el nuevo fascismo europeo y norteamericano. Según Le Grand Remplacement, como se conoce en su francés original, la población blanca cristiana europea está siendo sistemáticamente reemplazada con pueblos no europeos, particularmente árabes, norteafricanos y subsaharianos, a través de una migración masiva y su crecimiento demográfico consecuente. Los adeptos a estas conspiraciones creen que estos movimientos migratorios y crecimiento demográfico se debe a un complot global orquestado por una élite liberal a través de los organismos de gobierno, particularmente los internacionales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea. Y Guillermo propuso que consideráramos este tema y quisiera preguntarte directamente, Guillermo, ¿qué motivó tu interés por esta idea conspirativa del gran reemplazo? Yo vivía en España cuando leí y comencé a investigar algunas cosas sobre la tasa de natalidad negativa que tenían muchos países europeos y en donde muchos políticos y cientistas y gente más o menos de esa categoría comenzaron a incentivar o a estimular la idea de que se necesitaba una gran inmigración de reemplazo para Europa. Pero después, nuevas generaciones de inmigrantes no le tenían miedo a la natalidad cero. Se multiplicaban y comenzaban a ocupar muchos espacios en muchas naciones y países europeos. Eso ha sucedido también en Norteamérica, porque fue estimulada por los Estados Unidos, que daban una gran cantidad de opciones a los inmigrantes, y luego comienzan los temores, porque estas nuevas fuerzas de inmigrantes comienzan a multiplicarse, y resulta que ahora se comienza a teorizar sobre el peligro que estos inmigrantes pueden de alguna manera presentar para Europa y para los Estados Unidos. Pero me da la impresión que es una de estas ideas conspirativas que no necesariamente surgen de momentos históricos donde un país pudiera abrir sus puertas a una inmigración que económicamente es necesaria, pero que surge más bien del miedo o de percepciones aparentes como mi barrio está lleno de inmigrantes y ya no es lo que era, ¿no? Por ejemplo, o antes las iglesias estaban llenas y ahora las mezquitas están llenas y las iglesias están vacías, ¿no? Y también el miedo que de alguna manera todos tenemos a la incertidumbre del futuro, es decir, que estamos hablando realmente de una teoría conspirativa muy distante de ese punto de origen de una necesidad económica de inmigrantes, ¿no? Yo creo que mucho que tiene que ver es más bien conceptos que veo desarrollados a nivel social de tribalismo, ¿no? Yo creo que hay muchas modas al mismo tiempo, pero el tribalismo lo veo como algo de verdad que se está generalizando, donde cada quien dice, ok, ¿cuál es mi tribu? ¿No? ¿A qué grupo pertenezco? Y de aquí soy yo y tengo que pensar al 100% como piensan los otros, porque si no me sacan de mi grupito. Entonces, sucede a nivel político, sucede a nivel religioso, sucede muchas veces también a nivel socioeconómico. Elsa ha usado un eufemismo aquí porque habla de tribalismo. En mis tiempos se hablaba de borreguismo, ¿no? Seguimos, todos vamos por el mismo camino. En realidad tiene razón Elsa en el sentido de que hay un tribalismo, hay una especie de buscar una identidad. Y aquí una parte de la culpa yo se la echaría a nuestras religiones, a nuestras expresiones de fe, que no hemos sido capaces de tener una actitud más abierta, de integrar a estas personas, de responder a sus preguntas de una manera que sea no solamente normal, que sea educada, pero que sea con fundamentos, sino que también hemos rechazado su presencia
en nuestro medio. Entonces tenemos un poco de responsabilidad en esto porque les hemos hecho el vacío en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, en nuestras expresiones de fe. Entonces tenemos un poco de responsabilidad y deberíamos cambiar esta actitud. Lo que motiva, entre otras cosas, esta conversación es la reciente violencia que generó en Estados Unidos, en la ciudad de Buffalo, estas teorías conspirativas de el gran reemplazo, además de un artículo reciente publicado por el portal Religión Digital, que viene desde España, donde Mariano Delgado, quien es decano de la Facultad de Teología de Friburgo en Alemania, se pregunta, ¿se acaba el cristianismo en Europa? Y Guillermo y Elsa, la pregunta clave que se presenta en ese artículo es si está justificada la preocupación de que el ascenso del Islam convertirá a Europa en Eurabia. No, yo creo que no va a suceder eso, pero no porque los musulmanes, por ejemplo, no tengan los recursos económicos o la intención o la fuerza de multiplicarse y de llegar a ser una religión mayoritaria. Lo que yo creo honestamente que está sucediendo de parte de la juventud islámica es que ellos pueden seguir adoptando su religión desde un punto de vista cultural, pero no necesariamente religioso. Eso es lo que yo quería hace poco, de alguna manera, llevar esta conversación también al otro extremo. En forma personal, por ejemplo, yo no tengo ningún problema culturalmente en ir a comer comida de la India, comida china, japonesa, coreana, del país que ustedes me quieran presentar, como una manera de explorar. Es decir, ahí yo no tengo ningún tipo de prejuicio. Entonces la pregunta en forma personal, ¿los tengo en cuanto a tener vecinos que son de esas etnias, por ejemplo? ¿Soy una persona que reacciono contra ellos? Esa sería la pregunta personal. Si en las comidas yo participo con ellos, ¿por qué entonces voy a hacer una excepción con ellos como personas? Entonces yo creo que no va a haber ese cambio tan drástico en el mundo, pero sí creo que así como nosotros culturalmente traemos nuestras comidas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y las queremos preservar, no necesariamente traemos todos los prejuicios que pudiéramos tener como etnia, como población. Yo sí pienso que va a haber algunos cambios que se van a dar, pero no necesariamente van a extinguir una raza o una etnia y otra va a surgir como la gran mayoría, eliminando a los minoritarios. Yo creo que existen movimientos culturales, movimientos étnicos, movimientos migratorios a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía a nivel global, que me parece natural que continúe algo de eso, pero si los europeos se ven aminorados en su cantidad que hay, ¿no? Numéricamente, pues la migración, recordemos la que llegó en su momento al continente americano, precisamente de Europa, ¿no? Y formaron ahora lo que es los Estados Unidos y Canadá. Entonces, de que hay migraciones étnicas, culturales, sí las hay, pero no creo que lleguen a extinguirse las culturas como estas teorías de conspiración, de reemplazo de una por la otra, lleguen a ocurrir a esos extremos. Hay un vaticinio aquí, hay una visión del futuro que me llamó mucho la atención, y es esta idea de que muchos europeos, americanos blancos que pretenden o dicen ser cristianos, reaccionarán ante esa presencia del Islam que es cada vez más prominente y hará que muchos europeos secularizados se vuelvan cada vez más hacia su olvidada tradición cristiana. Me parece un vaticinio un tanto arriesgado y no sé si ustedes comparten esa idea o no. Yo la comparto. Yo creo que ante la necesidad, la urgencia o la amenaza, uno se vuelve a sus propias tradiciones, se vuelve también a sus propias religiones como una manera de escudarse ante lo que podría ser un peligro personal. Yo creo que sí, que se puede dar. La cuestión está en la actitud que deben tener hoy día las religiones cristianas, porque tenemos que hablar de religiones cristianas porque son muchas realmente, muchas expresiones, que tienen un ente unificador que es la persona y la obra de Jesucristo, quien vino y que predicó el amor, pero también predicó sobre
una actitud ética de arrepentimiento, de hacer el bien y de mirar por el bienestar de los demás. Es decir, yo creo honestamente que ese puede ser el elemento, puede ser la fuerza unificadora del cristianismo en todas sus acepciones. Sin embargo, el punto del comienzo de todo esto está por verse, en el sentido de que las denominaciones religiosas tienen necesariamente que dejar a un lado todas sus cuestiones muy únicas y muy particulares para entender que tenemos que enfrentar un tiempo difícil, complejo, pero también estimulante, mirando hacia el futuro. Otra de las propuestas hacia el futuro que representa algo de voz profética para la cristiandad es que los cristianos no deben ver el pluralismo religioso como un peligro, sino como una oportunidad para ofrecer lo que se nos ha confiado, esa fe de la que hemos sido depositarios. Me parece que hay un desafío fuerte ahí, ¿no? Yo creo que el desafío lo debemos de tomar, ¿no? Me recuerdo las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Donde dice, dejen de tomar leche, es momento de alimentarnos con carne, hablando de la madurez espiritual. Y yo creo que es necesario, ¿verdad? Que si hablamos de esa madurez espiritual, tomemos de cierta manera las riendas y seamos realmente lo que creemos ser, lo que desde el púlpito se nos ha predicado, ¿verdad? De que hablemos de Jesucristo a quienes no conocen de Él, de que alimentemos al necesitado. Vemos tan bonita la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Nos encanta predicarla, compartirla, contarla, escucharla, pero cuando se llega el momento en nuestro diario vivir de si vamos a atender al necesitado o nos vamos a seguir de paso por el camino ignorándolo, la verdad, muchos nos convertimos en fariseos y seguimos de paso. Yo creo que es momento de aprovechar esta oportunidad que se nos está dando. Si hay migrantes que se están acercando a nosotros de una manera geográfica, se nos están acercando a nosotros físicamente, pues es una oportunidad que nos está dando Jesucristo de decir, comparte mi palabra, comparte la verdad que soy yo, la esperanza del Evangelio. El árbol se conoce por sus frutos, es una expresión que viene del Evangelio, ¿no? Y entonces tenemos que comenzar a dar estos buenos frutos para que el árbol sea visible, para que entonces el cristianismo se haga una especie como de reunión colectiva en que la gente viene porque ve que efectivamente hay sinceridad. La Estatua de la Libertad en Nueva York dice que le da la bienvenida a los cargados, a los cansados, a los perseguidos, pero realmente fue Jesucristo quien dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Es decir, la Estatua de la Libertad es muy nueva comparada con la invitación que viene de Jesucristo para que las personas acudan en su necesidad y puedan ser restablecidas y normalizadas a una vida que pueda ser realmente provechosa. Creo verdaderamente que cualquier preocupación por un gran reemplazo para los cristianos quizás debería limitarse al gran reemplazo de Jesucristo en nuestro lugar cuando murió en la cruz por nuestros pecados y trajo la posibilidad de que cualquier ser humano, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier grupo pueda abrazar esa buena noticia del amor de Dios, del perdón divino, de la restauración y de la vida abundante y eterna. Quisiéramos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre esta idea conspirativa del gran reemplazo y una conversación extendida además del por qué nos parece importante considerar nuestro tema de hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos el hacer posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.